Sí, en el chat. Tampoco es tan raro, ¿no? Prefiero conocer a alguien así que no en una discoteca donde todo está oscuro y no puedes ni verle la cara. Pues no sé, a mí me daría miedo. Con la de tarados que hay por ahí. Además, todos los que ligan allí son los freaks. Sí. Y supongo que te habrá enviado una foto o algo, os habréis visto. Bueno, sí. El otro día tomamos un café. En directo. Estás loca. ¿Tú estás loca? Uy. Bueno, ¿y qué? Bueno, lo que se dice guapo, guapo no es. Pero es muy simpático y culto. Y además creo que es de buena familia. Su padre es arquitecto. ¿Tienen pasta? Bueno, algún defecto tendrá. Sí. Colecciona tazas de la Guerra de las Galaxias. Bueno, eso no es nada. Mira, yo salí con uno que era fan de la lucha libre. Además, tenía toda la casa llena de pósters de tíos musculosos. Y créeme, más fácil combatir con Yoda que con Último Guerrero. Ay. Al menos ese es de goma. Bueno, ¿y cómo se llama el galán? Pablo. Se llama Pablo. Marc. Pablo, ¿qué tal? No, no te llamo para hablar de lo mismo. Claro, tío. Bueno, sí, un poco sí. Ya sé que hace menos de... No. Tío, que ya sé que hace más de un año que sucedió esto, que hace menos de 24 horas que hemos hablado del tema, pero... Tío, no me hago la idea de que Victoria me ha dejado. ¿No lo entiendes? Sí, yo tampoco me lo puedo creer, pero llevamos casi ya 3 meses. ¿Quién me lo iba a decir a mí que encontraría al hombre ideal en pijama y sentada frente al ordenador de mi casa? Sí, ya sé que para ti no es muy romántico, pero por si aún no te has dado cuenta, la vida no es una novela de Corín Tellado. Que, por cierto, eran muy malas. Mira, no quiero precipitarme ni hacerme ilusiones, pero si todo va por buen camino, este podría ser el definitivo. No, sí, yo también pensaba que duraría para siempre. Pero un día llego del trabajo y las maletas en la puerta de mi casa. Con el crío, mi padre había pagado el diseño y lo había pagado pero todo. ¿de esto cuánto tiempo hace? Más de un año. Ah. Bueno, pues esta tarde, haciendo gala de la paciencia que me caracteriza, me la pasaré entreteniéndote. Si fuera hetero te diría, nos buscamos un chat. Pero como no es el caso, ¿nos vamos de compras? Puede que parezca precipitado, pero ayer me presenté a sus padres. ¿Ayer? Pero si os conocéis de hace nada. Hay que esperar un poco antes de pasar por un mal trago como ese. Al menos que sepas que todo eso no es en vano. Ya, me invitó a cenar a su casa. Estábamos nosotros, los padres y la abuela. ¿Y cómo se tomaron el tema cibernético? Los padres bien, pero la abuela al principio se extrañó un poco. Cree que Internet es el hombre que inventó el microondas. Pero luego se le pasó, porque estuvo todo el rato enseñándome fotos de cuando su nieto iba al parvulario. Se le pasó. Abuelas. Después de cenar, prácticamente me suplicó que nos casáramos. Y, bueno, digamos que lo hemos hablado. Ayer estuve hablando con Victoria. Ah. Seguro que todo va bien. Sí. Nah, no tontería. Acaba de tener un bebé, tiene que acostumbrarse poco a poco. Tiene que acostumbrarse, es normal, esas cosas de mujeres. Hormonas. Las tienen que hormonas meterse en no su- tienen nada que ver con esto. Ya sabes lo que te he dicho desde el principio de esta relación. Novios por internet. ¿Qué hubiera pasado si Romeo y Julieta hubieran tenido el internet? Con webcam, como tú. Que ligarían más. Si estás hablando de lo del otro día, no tiene nada que ver. Eso era solo sexo. Además, no cambies de tema. Que estamos hablando de ti, no de mí. A ver, yo al principio, pues también tenía mis dudas, pero quizá, quién sabe. Seguro que no es nada. No, no es nada, no os preocupéis, de verdad. Hola. ¿Te quieres casar conmigo? Si quieren.